Más que no visita hoy, David, teníamos que ser puntuales así 100%, ¿verdad? Demostrar todavía que todavía existen los caballeros que respetan, marcan la hora es la hora. Entonces, con la dama hay que hacer así, ¿verdad? Y nos visita hoy para contar un poco una parte, un retazo de una rica historia de la ciudad de Encarnación. Exactamente. Estamos con Doña Musi, como se la conoce. Sí. Siempre, toda la vida, y bueno. Yo creo que ella perdió su nombre original. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Doña Musi? Bien, Alberto. Mejor imposible. Sí, qué alegría, alegría. Yo sé que hiciste un viaje relámpago, que te fuiste, que volviste. Pero la radio que siempre valoró fue Carlos, siendo técnico, vos mejor que nadie sabés, sí, yo sé. Que siempre me decía, Alberto va a llegar lejos. Y bueno, yo creo que estás realizado, Alberto. Sí, gracias. Muy lindo todo lo que veo. Gracias. Sí, con don Carlos, yo siempre decía, porque era una persona muy especial, muy compañero, era muy amigable, y era ese que siempre tenía la palabra justa y la solución a nosotros de aquella época que éramos dependientes de Antelco, era para todas las cosas, él siempre, nunca tuvo problema, ¿verdad? Eso hay que mencionar, los funcionarios antiguos mojaban la camiseta, ojalá que siga eso. ¿Vos sabés que el papá de David? Sí. Trabajó con don Carlos. Sí. Sí, mucho tiempo. Sí, es que En Antelco, sí. Las cosas de la vida, Alberto, sí, mirá lo que me vengo a enterar. Sí. Yo te comenté que en el velorio aparecieron como le decía, en guaraní, como decía por su... Se la escuela dice. Sí, era medianoche más o menos, y comenzamos, cada tanto está mi comadre Teresa Sánchez, y cada tanto un rosario. Se levantaron todos como esos soldaditos, rezaron desde el comienzo hasta el final. Para mí fue súper agradable, y por este medio le agradezco a los muchachos que ya no son tan muchachos también. Sí. Sí, toda una historia. No, toda la historia y todas cosas tan lindas. Sí. Y queremos hablar hoy contigo, por eso estamos en el medio aniversario. Sí. Vos sos Encarnación a 100%. Sí, de alma. Y de alma. Sí, sí. Entonces dijimos acá a los muchachos, vamos a hablar un poco del bar holandés. Porque es una parte de la historia. El bar holandés tiene más, ¿cuánto? ¿75? 75. 75 años. Al comienzo era una fiambrería que manejaban papá y mamá. Sí. Después la gente pedían comer. Así fue creciendo. La gente hizo que exista el bar holandés. Los clientes, las amistades, esos son los que le motivaron a mamá, porque mamá era comerciante 100% de vocación, pero era docente en su Ucrania, ¿verdad? Sí. En su Ucrania era docente, y acá vino a hacer lo que podía darle de comer. ¿Y el origen de Letkeman? Letkeman es un origen menonita. Mi padre era menonita, nacido en Ucrania. Pero en Europa es menonita. Es una menonita, yo creo que ustedes conocen, porque ahora ellos están más abiertos. Papá fue el primero que se abrió. Sí. Cuando se dio cuenta que acá había muchos paisanos, todo. Y siempre me decía, vengo del infierno, donde bombardeaban cada noche los aliados en Alemania, porque ellos vivieron en Alemania cuando tenían que retirarse los menonitas, porque no tenían garantía. Y vengo del infierno del bombardeo, y aquí a ahumar fiambre y escuchar serenata. ¿Por qué, Alberto? Porque había grandes orquestas típicas en aquel entonces. De la que mamá se acuerda, y yo un poquito también, es Don Filiberto Zarza.
Pero antes papá le conoció a Gregorio Don Manchú, Sí, también, que vivía en sí. la esquina de la avenida Caballero, era casi media manzana de esa familia. Sí. Sí, así es. Después apareció la gran típica de también Tito Salazar. Sí, bueno, Tito Salazar era músico y proveedor de carne Exacto. para los Carnicero, fiambres. sí. Sí, alto, elegante. Alto, elegante, sí. Sí, alto, O sea, elegante. Bueno, esa Así es una... Bueno, contame un poco. El bar holandés nace en 1950. Sí, Doña María, ahí. sí. Y me decía que era fiambrería primero. Teníamos ¿verdad? la fábrica Sí. de fiambres ahí ellos. Exacto. Ese es un tema, una novela aparte. Porque es toda Y una hasta historia. parece que formaron a uno que después abrió su propia fábrica de fiambre. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Y Pues yo me recuerdo a un muchacho que atendía ahí, después tuvo su fábrica de fiambre. sí, ¿verdad? mucha gente Sí. se formó. Te podés imaginar, Alberto, en total son 75 años que algo se hace. Siempre yo decía, mamá, le digo yo, ¿cómo te animaste a venir si vos no conocías? No, yo conocía porque leí un artículo de Moisés Bertoni y hablaba de este lugar. Sí. Y como los menonitas tenían dos posibilidades, Canadá o Paraguay. Gracias a Dios el gobierno paraguayo de aquel entonces, con los brazos abiertos, le recibió. Sí, doña Muse, ¿y cómo, según la historia, 75 años después, Sí. hoy hay mucha gente de Ucrania, de Polonia, que están llegando a Paraguay también, cansado de tanto bombardeo, de tanta guerra, o sea, esa historia de la guerra, de vivir con zozobra permanente, ha hecho que Alberto, muchos europeos lleguen a claro Paraguay. que sí. Ahora es mucho más fácil. Ya me conocí con algunos porque hablo un ruso atravesado, un ucraniano atravesado. ¿Vos te fuiste a Ucrania? Una vez con Carlos. Sí. Nos fuimos a conocer nuestras raíces. Él como hijo de españoles y yo como hija de ucranianos, porque al final mi papá nació en Ucrania, en una aldea menonita, ¿verdad? Mamá sí es ucraniana 100%. Entonces, por eso es que papá hablaba 5 idiomas. En Europa, durante la guerra, cuando él pudo salir con el ejército alemán, porque ellos estaban acampando cerca de... Bueno, ellos son de Donetsk, que está totalmente bombardeado. Ellos en Donetsk no, en aquel entonces ellos tenían oportunidad de salir los que eran de origen alemán. El ejército alemán les invitó, alzaron sus carros, esos carros polacos, caballos, lo más necesario, y en caravana de 70 carrozas salieron de Ucrania, yendo y acompañados por el aire de los alemanes que se estaban retirando. Vengo de una familia agradecida porque llegaron en un lugar que deberían de haber nacido. Tal es así que mis padres tienen la nacionalidad paraguaya. Sí, consiguieron. Bueno, el bar, la fiambrería. Después... Bueno, no, está primero la fiambrería. Sí. Mamá, de ser directora de una escuela, lavaba tripa para que papá con su gente haga el embutido. Y enviaban al Alto Paraná, porque antes era Vacaí y Cecina, bueno, y los fiambres de papá se iban hasta Alto Paraná. Es una historia. Son novelas, así que son novelas, pero siempre me decía papá, tenemos que agradecer, este es un paraíso, decía papá, por el Paraguay. Amó muchísimo esta tierra. Y el bar tenía 2 paraísos enfrente. Sí, hablando de paraíso. Hablando de paraíso y 2 bancos también. 2 bancos, ¿cómo? Sí, banquitos. Banquito para qué. Sí, banquito para sentarse. Banquito para sentarse. Porque era colectivo, ¿dónde era? En la esquina del bar holandés. ¿Sabés lo que pasa, Alberto? Que
estábamos en esa esquina, después de varios años de estar alquilando piecitas, porque así se comenzó, y la gente le decía, ahí está la fiambrería, pero no vende, porque papá hacía para el Alto Paraná. Y entonces mamá le dio la idea, dame un pedacito, esa casita antigua, de material con techo de tejas larga ahí en la esquina, ¿verdad? Dame un lugarcito y le voy a pedir al señor Matvichuk que me haga un mostrador y un arco así para colgar los fiambres. Yo te voy a vender también, yo también te voy a vender. Se colgaba. Se colgaba. Sí. A mí me molestaba, a mí no me gustaba, me parecía tan... Y ahora me parecía que podía tener así nomás. Ella no, así como hacían en Ucrania, las réplicas de la forma de vender. Y no tiene pan. No, nosotros no podemos tener fiambrería y panadería mucho. Consiga, señora, entonces ya venimos y comemos eso y ya nos vamos. Bueno, y así nació. El primer mostrador le hizo el vecino. Las mesas, el carpintero del frente. Claro, sí. Con 4 mesitas cada. Pero hay 4 mesitas. 4 mesitas. Casi frente a los ventanales, a las ventanas que estaban. Exactamente. Y después... Hay tantas cosas, Alberto, tan lindas. Yo ahora que me falta Carlos me dedico a pensar de las cosas lindas que tuvo mi vida, ¿verdad? Vos me estás contando lo de fiambre. Antes sí. También los chicos decían, nos vamos al barrio donde a tomar leche con masita. Con masita, con factura. Media luna, bollo. Antes era media luna, ahora con factura. Sí, antes era media luna y bollo. Y bollo, ¿verdad? Relleno y sin relleno. Y la leche bien fría. Sí. Bueno, era la fiesta máxima. La fiesta máxima, sí. Entonces, con esas 4 mesitas venían la gente, ¿sabes lo que comían? Porque mamá, más que eso, comían el fiambre que tenía la tripa verdadera, se le cortaba en un plato. Esa era la comida de los viajeros, te voy a decir. Sí. Los que venían de todo el tramo del ferrocarril, bajaban ahí, en esa calle venían a pie a vender sus productos, la gente de Areguá, todos los que estaban cerca de la vía férrea. Todo era en la esquina del barrio donde se esperaba colectivo ahí. Sí, también. También se esperaba, y de ahí también se cargaba gente que venía del interior a comprar su mercadería para llevar para como se decía, para su almacén de más cosas, con toda su bolsa ahí en la esquina esperando el colectivo, ¿verdad? Claro. Contando con pan, te voy a contar. Sí. Pan francés, que nunca más volví a probar tan rico como hacía el señor Babay. Pedro Babay, ¿no? El que tenía tantas nenas. Sí. Pasaba frente a su panadería y a leña pues se traía. El aroma. Sí, él era el proveedor de pan. Sí. Y ese fue el inicio, salame pan, pero le pedían cigarro, petejú. 2 días ¿cómo te voy a decir? Puso en un frasco de vidrio que era de esas mayonesas grandes, y al rato veían los esputos en el suelo, porque eso se masca y adentro a la letrina, porque no teníamos baño moderno todavía. Adentro a la letrina se fue su ganancia, después que le daba trabajo. Hay tantas cosas para contar. ¿En qué año dejan el bar? O sea, el bar se transforma en súper. Nosotros estuvimos casados, hasta la muerte, ¿verdad, Carlos? Bueno. Hasta que Dios nos separe, como dicen. Exactamente, fue en la década del 60, sí, a mediados de la década del 60. Nosotros volvimos a Encarnación por razones de salud de mamá, y somos pocos. Sí. Volvimos y vinimos con la idea del supermercado El País, porque vivimos cerca del primer súper del Paraguay. Entonces son 2 hermanas. 2 hermanas, sí. Ahora, ¿tu mamá, hermana, familia, tú o tú?
todos allá. Todo en Ucrania. En Ucrania. ¿Tu papá también? Papá también. Después fue... Pero ellos vivieron ya casados, ¿verdad? Ellos se casaron en Ucrania, pero bajo el dominio del ejército alemán. Sí, sí. Se casaron. Pero ustedes ya nacieron en Paraguay. Yo vine recién nacida. Ah, recién nacida. Pero soy paraguaya porque me anotaron acá. No sé lo que hizo papá, pero fue lo mejor que pudo haber hecho. Te cuento. Ay, hay una anécdota. Y bueno, y así nació. Gracias a Dios. ¿Vos recordás tu barrio? Cierro los ojos y miro la esquina de Bakunovich. Sí. Estaba MOPC. Sí. Había una casa de esas coloniales, color medio amarillo, mostaza. Sí. Ahí vivía la familia Rossi. Y nada más, todo el resto era vacío. Los Sauchuk ya estaban. Ya estaban. Sí, ya estaban. Y yo recuerdo, don Gregorio Luco tenía su sastrería un poco más abajo sobre Villarrica. No, ellos, los padres de la señora, Sí. tenían un cuarto de manzanas más o menos. Sí. Y ya tenían un inquilinato en el fondo, como era donde nosotros vivíamos, ¿no? Ahí donde está Gross, había un inquilinato. Había Sí. 2 cocinas así bajo techitos. Mrs. Gross. Exactamente, pero sí. eso no existía, esa casa. No. Era un galpón grande y una pieza, baño común para las 20 piezas. Así, un conventillo, Sí. ¿verdad? Pero era mejor que el bombardeo de Europa. Era mejor. O sea, es una historia, debería de hacer primera parte, segunda, tercera. Pero lo que te puedo decir, que mis padres, papá hasta sus fines, agradecía el haber llegado acá a Encarnación. De pura casualidad también. El destino de mis padres era San Pedro, el segundo departamento. Ah, al norte. Al norte. Y ahí están muchos, hay menonitas hacia el norte. Sí, están muy bien. Yo tuve la oportunidad... El Río Verde. Sí, yo tuve la oportunidad, Alberto, de encontrar parientes después de 50 años. Sí, Emotivo, sinceramente te digo que era una emoción. Pero así porque sí, porque Dios quiso que sea en ese momento. Y ahora tenemos parientes. La zona cercana a Villaú, de más cosas. Nosotros hay muchos menonitas. fuimos con Carlos, porque a Carlos le gusta. Él en su trabajo visitaba las centrales de las ciudades, las que correspondían a Encarnación, ¿verdad? Sí, sí. Así que él conoció mucho, y era curioso. Y esos parientes, después de 50 años, ellos no sabían que nosotros estábamos acá, y viceversa. Y tuvimos un hermoso encuentro. Ahí por fin, después de 50 años, tenía parientes de sangre. Carlos era muy amigo de nuestro director administrativo general en ZM5, que era Joel Gómez Duarte, ¿verdad? Y sí. Eran compadres, amigos, no sé. No, amigos. Amigos, sí, era muy amigo. Después, es que Carlos, cada vez que le enviaban acá, él venía a su valle. Sí. Santa María, la entrada a Santa María, más en la península, esa que quedó, no sé cuántas hectáreas, era de mi suegro. Ah. Después él falleció y mi suegra vendió porque ya no iba a venir acá por razones de salud. Las veces que paso, no sé, me da una nostalgia. Muy lindo todo lo que pasó. Mejor, como decían, más mejor que otro tiempo, decía un señor. ¿Estudiaste en la escuela normal, verdad? Sí, estuve 3 años en el Colegio Inmaculada. Sí. Con las monjas, del primero, segundo y tercero. Sí. Después ya las tareas eran más difíciles, mamá no entendía mucho el castellano, así como Tarzán ir, hizo un esfuerzo sobrehumano y estaban mis padres todavía juntos. Y fui al San Blas, porque mi hermanita me lleva 5 años. Sí. Que también es todo lo mejor que me pudo pasar. Ahí entre los alemanes que llegaron de Alemania, la disciplina. Sí.
Yo creo que ni el CIMEFOR no es tan exigente. Sí, pero era bueno. O sea, mamá decidió a su familia de acuerdo a la formación que ella tuvo. Cuando no pudo ayudarme en las tareas, dijo, no, acá no quiero que fracase. Fuimos, en el San Blas hice 3 años de primaria, 4º, 5º y 6º, y el ciclo básico. No sé si te acordás, Alberto. Sí. Ahora tienen otros nombres, mis nietos ya, la novena y qué sé yo. Sí, yo la novena era el rezo. Y después ya la normal, ¿verdad? Sí, después vine a la escuela normal. ¿Y eras practicante? Y de todos los grados. Era practicante de Mami Soler en el 2º grado. Sí. Chichita Troche de González, mi cuñado, en otro de los segundos. Después, Mabel Quintana, en el 1er grado. Eso acá en la ciudad. Acá en Encarnación. Pero llegaste a cruzar el puente Boicaé. Sí. Llegaste a Boicaé a hacer practicante. Sí, no, allá nos fuimos y practicamos, era una de las prácticas de las últimas. Sí. Acá recorrimos las compañeras. Y te cuento, Alberto, que... ¿Cómo se formaron, maestro, verdad? Pero no ejerciste la profesión. Vino Stroessner por primera vez al Paraguay, de Encarnación, a entregar los títulos. Era un honor. Sí, era. Bueno, fue el 6 de diciembre del 64. Fue una maravilla, vinieron colegios. Mis ex compañeros, pues yo terminé el 3º básico y vine a estudiar magisterio. Y vos sabés que emocionante. Bueno, me estoy atajando. ¿Qué pasó? Tuvimos que ir a Asunción porque Carlos es encarnaceno, pero su vida es allá, su trabajo, más todavía lo que era Antelco en aquella época. Bueno, estuvimos casi 5 años por razones de salud de mamá. Vinimos. Y cuando un mes de vacaciones siempre teníamos, ¿verdad? Cuando iba a llegar, me dice mamá, sola no me animo, me dice. No te podés quedar aunque sea más. Y Carlos, ¿sabes cómo es? Familiero, sí, doña María. 2 meses en total. Bueno, con eso te agradezco. Mamá ya se sobredimensionó en su trabajo. Porque llegó a tener el barcito. Sí. Después habilitó un comedor. Después hacía helado. También. Exacto, sí. De madrugada hacía bollo para el desayuno. Te cuento, uno de nuestros clientes era, ¿cómo que se llama? El hermano de nuestro expresidente, Lugo. Pompeyo. Pompeyo Lugo, sí. Pompeyo nos traía el pan Corona. Él era repartidor de pan. Y todos los repartidores... El famoso pan Corona, que hoy no hay más en un sitio. Sí, pan Corona. Sí. Todos los repartidores venían más o menos a las 6, comenzaban a venir uno por uno. Y desayunaban. Y para ellos mamá hacía bollos, se levantaba a las 3 de la mañana y freía los bollos frescos. ¿Entendés? Todo fue trabajo, pero todo fue una bendición, Dios mío. Yo le digo a veces a nuestra gente, valoren lo que tienen. Ellos no saben todo lo que se pasó en la Segunda Guerra Mundial. Impresionante, fue triste lo que está. Y bueno, viví... Estamos acompañando en mi foto de David. Ahí estamos mostrando, sí mostramos el tema de la heladería. Aquí doña Musi nos va a graficar, los que nos siguen a través de la radio. Ahí está pero vos pillaste otra foto, yo no te mostré esa, la que estoy con Carlos. Sí, con Carlos, por eso queríamos mostrar para la gente, para que lo identifique. Sí. Ay, mamá no tuvo varones, así que él fue adoptado por mamá. No, se ve la foto. Sí, hay tantas cosas. Con respecto a vienen ucranianos, vienen alemanes, vienen suizos. Casi todos los alemanes van hacia Colonias Unidas. Sí. Y los ucranianos, casualmente, no veo ninguno que vaya. Alquilan o compran acá. Sí. Sí.
Y no sé cómo fue, entraron, yo pocas veces estoy en la recepción del súper. Mi puesto es allá atrás, en el depósito. Ahí está la cocina. Sí. Bueno, y no sé cómo pasó y me dice adiós. Entonces yo le contesto en ruso. Sí. Así se le abrió el ojo del señor que vive enfrente. Casa Atlas tiene el edificio alto y ahí hay ucranianos. Están alquilando. Sí. Y las veces que me venía y yo le decía algunas palabras sueltas, yo no hablo perfectamente, Sí. pero con los estudiantes que son rusos, mis padres ucranianos, papá no hablaba el alemán con mamá, en ucraniano, porque él nació en Ucrania, como te dije al comienzo. Sí, sí. Mira, me mira así el señor y me mira otra vez sorprendido. Y hasta hacia ese un mozo de 35, 40 años, ¿verdad? Y ahí me dice, usted habla muy poco, le dio nuestro idioma, pero eso para mí es lo mejor. La primera persona desde que vine que me habla algunas palabras en mi idioma. Y ahí... Se le abrió el cielo. Ahí me acordé de mis padres otra vez. Para mí esto que está pasando, no sabemos qué pasó con todos los parientes, no sabemos si existe o no. En la forma que se está bombardeando es Donetsk es la parte más rica, es Itapúa en Paraguay. Donetsk en Europa es Itapúa y parte del Alto Paraná. Qué lástima eso, porque no es nuevo, ¿verdad? Hay cuántos, cientos de años hace que el problema entre Ucrania, Rusia, no... Alberto, pudo... yo voy a saltar un poco más hacia adelante. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, que es donde mis padres tenían que, cada vez que venía de noche el bombardeo de los franceses, de los aliados, para que digan nombrar. Sí. Sí. Bueno, la segunda, sí. Volviendo al tema, los que vinieron ahora tienen la capacidad de saber si sus hijos y sus padres están. Nosotros estamos totalmente... Todos los días pueden hablar, ¿verdad? Ellos hablan. Sí. Inclusive este señor que conocí ahí en el mostrador, la entrada del súper, él sigue trabajando y tiene las empresas en Moscú. Pero él es ucraniano. Él por el tema... Claro, él sigue y eso le da de comer. Pero ahora, hay una parte... Tus padres cuando vinieron se subieron al barco, pañuelito arriba y terminó. Exactamente. Como vinieron con los menonitas, entonces yo recuerdo algo... Papá, ¿Y dónde ellos desembarcaron? En Bopicua, Rosario. En Rosario. Puerto Bopicua. Y vivieron en carpas durante un mes. Vieron por primera vez el yacaré, el mono, todos los habitantes del zoológico. Y de ahí vinieron a Paraguay ya. Yo tuve un problema, yo soy alérgica. Sí. Yo por mi problema de salud sí. Pidió permiso al grupo menonita, porque ahí es cabeza, secretario, pueblo. Medio igual que de dónde venían, Alberto. Sí. No sé si me entendés. Sí, entiendo. Bueno, don Gros así también vino, pero él vino por otra razón. Escribió, el hijo hizo un libro. Te voy a hacer llegar, porque tiene cosas interesantes, muy interesantes, de lo que piensa un extranjero cuando llega al Paraguay. Yo creo que ni los paraguayos se dan cuenta de la maravilla que es este país. Por eso es interesante leer, escuchar y leer lo que dicen la gente que vino de otro lugar, ¿verdad? O sea, para valorar lo que tenemos. Sí, Alberto, tenemos que valorar. Esto no tiene precio, ¿Qué era que me preguntaste? Conversación listada. Es que nosotros estamos haciendo queremos hablar del bar holandés, pero estamos hablando de todo, porque es tan ¿Sabes, Alberto? Rico, porque esta es también,
también la historia de nuestra ciudad. Claro. Tu historia es la historia de otro, Exactamente. que hacen a la historia de esa historia que muchos no conocen, la historia de Encarnación, ¿verdad? Porque algunos te dicen, ¿por qué él tanto la esquina de Álvaro Landés? ¿Por qué era la esquina de Álvaro Landés? ¿Por qué? Y porque era el lugar, hasta la gente, un sábado, David, vos sos chiquito todavía, pero un sábado la gente acá, nosotros estamos en la parte de ya sería como hacia lo que era antes Barrio Paso, estaban los aserraderos, la fábrica, todo. La gente ponía en Chusca y donde iban al barrio holandés era como, no sé, después pasó un tiempo, era ir al bar Tokio, pero el barrio holandés era el lugar, acá en la zona alta, donde vos te ibas a una merienda, una merienda, o te ibas o algunos iban para ver si no había alguna muchachita que estaba por ahí. Eso no quise decir, porque vas a decir que soy chismosa. Los viejos que terminó un casamiento. Esperando colectivo, sí. No, sí. Decían acá, nos vamos aquí a hablar holandés. Ahí. Pasó muchas veces que se van a las colonias. Y son lindas lunas, decían. Y ya se iban ya. ¿Verdad? Alberto, yo creo que vos también viviste ese momento. Por eso, mejor que nadie vas a entender. Y los banquitos del barrio, y ahí la gente se sentaba y sus bolsas blancas con toda su mercadería calzada, porque era para surtir su almacén. Después tu papá ya tuvo su depósito de mercadería, y entonces era comprar en el depósito de Don Lequeman, y ahí enfrente nomás ya esperaba el colectivo. Claro, pero mamá compró un terreno de al lado, eso ya después de estar sola. Sí. Hizo un tinglado, el que ahora es el tinglado del súper. El holandés está hecho de pedacito por pedacito. No es que se hizo todo y ahí, no. Todo tiene historia y nada se echó, ni un ladrillo. Uh-huh. Todo fue agrandando, desarmando, agrandando. Esa es la historia del holandés. Y sigue hoy, ¿verdad? Y sigue, gracias a Dios. Siguen tus hijas ya, y tus nietas. Siguen, también. A ver, un poco, yo soy la tercera, cuarta y quinta generación, ya está. Con el tema de la contabilidad. Sí. Todas estudiaron administración. Nadie les obligó. Siempre elijan la carrera que a ustedes les gusta. Uh-huh. Porque eso te tiene que gustar para que el día de mañana puedas trabajar en ese tema. Y Muki estuvo un tiempo en el Banco Regional, sí. Al poco tiempo después estuvo con el seguro, pero hace años que yo ya comencé a tener problemas también de salud. Entonces Muki decidió quedarse y ser parte. María José estuvo también casi 10 años en el Banco Regional y ahora ya hace 10 años que está con nosotros. Yo digo nosotros pues estamos todos juntos, ¿verdad? Todas mujeres, ¿eh? Todas, exactamente, sí, exactamente. Todas mujeres. Mi suegra era María, mamá era María, yo soy María. Sí. Mi hija mayor María Magdalena, la del medio María Elena y la tercera, la Pajagüe, María Verónica. ¿De dónde viene María? Mi suegra María, y a don Carlos siempre le gustó. Él quería varones, pero si nacía una mujer, ponele María y algo. Ponele María y algo, me decía. Sin problemas, le digo. Esperando el Juan Carlos, llegaron 3 Marías. Y te cuento algo más. Cuando nosotros nos retiramos del súper por la pandemia y fuimos ahí al terrenito de Carlos, donde se planta verdura para el súper. Sí. Él cuando se jubiló se dedicó a eso. ¿Eso es Santo Domingo? No, de hecho el cementerio en la calle Julio. Porque llegó a tener allá en Santo Domingo también un terreno. No, en San Juan creo que. Al otro lado de la ruta. Algo. Santo Domingo. Sí, San Nicolás. Por ahí creo. Sí. Pero eso Carlos compró, después me contó. Bueno. Y bueno, le quedan los nietos. Pues ya no está. Tenía mucha visión. Sí, tenía mucha visión. Le gustaba eso. Sí. ¿Y qué es? ¿Cómo sintetizas un poco el bar holandés con la historia de Encarnación?
El barrio holandés vivió muchos delegados de gobierno, conoció muchas cosas y agradecidos por estar, como te dije al comienzo. Esta es nuestra tierra prometida, Alberto. Yo llegué a viajar a Europa con mi esposo. Sí. He visto mucho, pues en 21 días esa excursión de locos hicimos. Por 21 días, 5 países. Sí, esos paquetes que se hacen. Sí. Y tuvimos tiempo de estar en todo un poquitito. Y ¿qué querés que te diga? No hay como mi valle. No cambio por nada. No. Encarnación tiene todo. Tiene todo. Esa es la realidad. Y los que no salieron o los que están descontentos, creo que están equivocados. Sí, acá plantado. Ayer el Parlamento, la Cámara de Diputados, reconoce la frase de la perla del Paraguay, Encarnación, ¿verdad? Y vos tenés un relacionamiento muy cercano a nuestro actual intendente. Ay, ese mi intendente me va a matar. ¿Por qué? Vos le conociste a Alfredo, sí, que es amigo de toda la vida de mi esposo. Sí. Pipi Vallegó, Alfredo y Carlos. Sí. El trío. Exacto. ¿Te parece que le parece al papá o al padrino? No. Ya le dije. ¿Qué te pasó, mi hijo, Leo? ¿O vos te fuiste al seminario con Lugo? Ahí ya David te dice todo. Ya. No hace falta que te diga más. Se calla. Que aquel lugar, mi compañero de colegio. Yo le conozco. Pompeyo es el hermano. Sí. Era panadero de Venegas. De ahí. No, era Yaguasaingo. O ese barrio es Yaguasaingo. Sí. Y bueno, de ahí estaba Venegas. ¿Yaguasaingo está? ¿Los Lugo en Yaguasaingo? No. Sin palabras con mi ahijado, no sé. Podrían, porque yo viví la experiencia de esa clase por mi papá. Sí. Así que no me agrada para nada. Es el peor defecto. Sí. Ellos son padrinos de mi hija, de la menor, que ya es madre y casi abuela. Sí. Y nosotros, con Carlos, o sea, en 2 matrimonios, nosotros somos padrinos del varón que le llevó a Alfredo y ellos son padrinos de la mujer que esperábamos también varón, volvió la tercera mujer. Una amistad de toda la vida. Yo no le conocí a Alfredo de soltera, pero a partir de casarme ya formé parte del grupo, me adapté perfectamente al grupo de mi marido. Un ejemplo de vida, esos 3. Sí. Pero el otro problema a mí me hizo sufrir mucho. Yo no quiero ser hija de padres separados. No. Es una cosa que... Terrible. Es muy terrible, porque le querés a los dos y te das cuenta que uno pone lo mejor y el otro vive. Yo suelo decir, está el padre bueno. Sí. Está el padre bueno. En casa, por ejemplo, el padre bueno existía. Lo que no existía era el buen padre. Y tiene una diferencia. Pero Alberto, igual tu hijado mío es especial, ¿verdad? Pero igual vos le querés a tu hijado. Más vale. Porque yo sé de cosas así, en un momento importante decía, espera. Le iba a llamar a mi madrina que me ayude. Y sé que le ayudaste en momentos así. Sí, porque tuvo momentos previos también. En su primer matrimonio perdió un hijo, que es algo muy doloroso. Muy doloroso. Entonces, no es ir y padre bautícele a este chico, es acompañarle mientras yo viva. Yo no puedo, pero esa parte, como yo viví en mi familia, eso a mí me duele. Ahora, como intendente, ¿cómo le calificas? ¿De la primera etapa o de la otra? En general. Como persona excelente, pero no te quiero repetir lo que ya dije. Para mí el peor pecado es que el varón se olvide de su familia de origen.
¿entendés? Porque yo No pasé perdonas. eso. No soy quien para perdonar. Sí, sí. Pero bueno, pero no te gusta, definitivamente. No me gusta. No me gusta. Totalmente. Para nada. David, algo para preguntarle a... Tal vez muy sencilla, pero no hablamos del por qué el nombre de holandés, siendo que es... Genial. Estabas relojeando. Bueno, eso fue así 2-3 meses, una maravilla. Después viene una nota firmada por el intendente que teníamos que pagar patente y ponerle un nombre al negocio. Al local, sí. Bueno, cuando eso estaba papá todavía con nosotros. Y en mi época, el hombre, los hijos respetábamos la figura del padre. Sí. Y comenzaron a pensar, ¿qué es lo que le vamos a pensar? Vamos a ponerle Múnich, porque vivieron 6 años en Alemania. Uh-huh. Vamos a ponerle Ámsterdam por ¿cómo es? Por Holanda. Sí. O ponemos Kiev. Era Por 3 sí. capítulos. Bueno. Y después no sé cómo, en la esquina donde está Ruhlasport, que estuvo el banco, Lloyds Bank. Después fue... Pero ahí estuvo primero los Studenko, ¿verdad? Sí. No, primero era un matrimonio ucraniano. Sí. Esa casa antigua que... Allí ya tiene una escalera. No, ahí, esa que así. tenía... No, los estudiantes vinieron después de mis padres, donde están, ¿verdad? Sí. Pero en la esquina era esa casa antigua. Sí, tenía unos escalones para subir hasta Sí, la casa, sí. exactamente. Sí. Esa gente le vendió a Studenko. Sí. No, le ofreció a papá, pero a él no le interesaba. Su Ese proyecto ya era por otra. acá al 60 ya eso. No, 50. Bueno, Yo Studenko, compraba ese, papá sí. cerró la fábrica. Sí. Papá cerró la fábrica porque le enviaron una nota, eso es aparte, ¿verdad? Sí. Por falta de higiene. A un menonita que vos le digas eso, te escupe en la cara. Porque si hay gente organizada y limpia, Sí. fíjate nomás cómo están y hasta dónde llegaron los menonitas. Una locura por el sistema que tienen. Sí. Pero están, ¿entendés? A papá no le interesó, ni mamá ni se enteró, porque a lo mejor si le ofrecía a mamá que estaban juntos, ella iba a decir, no señor, tenemos que comprar, porque era una mujer que tenía mucha visión y sabía escucharle a la gente. Y bueno, le compró Studenko. Después Studenko tuvo problemas de salud, el padre de todos ellos, sí. y el médico que la atendió le recomendó Carlos Paz. Córdoba. Sí. Entonces, Miguel vendió esa esquina a esa esquina, ¿a dónde? Al final ahora en este momento, es de Luzco. Le vendió a Gregorio. O sea, le ofreció a papá, no le interesó. Después le ofreció a Studenko, compró. Y después tuvo que vender, porque irte a Carlos Paz es caro. Le compró una casa, porque era el hijo mayor, le compró una casa. Todo lo que tenía que atenderle, todo lo que pudo hacer por los padres hizo. Y quedó entonces a Luzco. Esa es la realidad. Sí, los Studenko le llevaron también, después le invitaron, le llevaron a los Musica, que estaban más abajo. Sí. 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 A ver. Y bueno, están los del puerto, la familia del puerto. Sí. Esa sí que fue una familia formidable. Ellos son del puerto Sambuchetti. Exacto. La mamá de ellos era de Hacia Misiones. Bueno, volviendo a lo que preguntó David, el bar holandés. Bueno, viste que me voy, tenés que apagar. No. Tenés que apagar. Alberto, yo me olvidé que estamos hablando en particular. Estamos al aire en radio. Así que, por favor, papito, hacerle unos cuantos cortes. Sí. Estoy hablando con mi amigo, amigo de mi marido. Sí. Y bueno, tenemos que pagar la patente. ¿Y qué nombre no sabemos? Y bueno, cuando tengan el nombre, le dicen la municipalidad. Sí. Había un bar chino, sí, donde está ahora casualmente esta gente que vende cosas tan ricas. Ahora tienen venta de comida por kilo,
pero comenzaron con el famoso Asai. En ese lugar, no es esa casa, pero no era fea tampoco la que estaba, vivía un matrimonio sin hijos. Y la señora hacía masa y eso, pero de primer nivel, porque ellos son rusos, los compadres de Studenko, un matrimonio que vivía ahí. Y le pusieron Varchina. ¿Por qué? Porque ellos se escaparon del norte de Rusia a la China para venir a América. Varchina. En la esquina que compró Luzco, le alquiló un japonés, era bar japonés. Y le dice mamá, y bueno, vos que sos huérfano de madre, que ni le conociste a tu mamá, vamos a ponerle bar holandés. ¿Está? Varchina, sí, ¿verdad? Sí. A la media cuadra más o menos. Bar japonés y bar holandés. Muchos años fue así. Después los viejitos desaparecieron, ya murieron los dos, no tenían descendencia, eso le quedó a Studenko, porque vinieron juntos y eran padrinos de casi todos los hijos. Y quedan casi como familiar. Sí. Alberto, no tuvimos parientes, pero el barrio en sí, 5 o 10 cuadras a la redonda para nosotros es una familia. Esa es la realidad. A lo mejor, si estaban los familiares, a lo mejor no iba a ser tan entrañable el tema. Y ahí sale el bar, y el molinito viene ya por... Claro, por Holanda. ¿Sabés quién nos diseñó? Sí. Yo era medio... No, todavía no me dedicaba mucho, estaba creo que en la parte de la secundaria. Yo no sé si vos llegaste a conocerle, Bogdan Sostak. Él hacía... El que pintaba todo, sí. Y Bogdan es de la nacionalidad de mamá, papá. Ya hacía mentiroso, le digo, Bogdan, yo necesito algo que le identifique. Pero eso ya era... El molinito ya era después. Cuando nosotros volvimos, que yo volví por 1 mes, 2 meses, después tuve que quedarme y volvimos a ser novio con don Carlos. Venía cada 15 días a visitarme, yo con los críos, con mamá. Ahí fue que yo dije, tenemos que identificarlo, porque ya teníamos que hacer factura legal y todo. Y Bogdan justamente, no me acuerdo qué trabajo nos hizo. ¿Vos no querés diseñarme el logo para el holandés? Él fue el que me diseñó el logo. Él vivía ahí cerca del Club de Tiros, ahí ese lugar, sí. Él fue, y hasta el día de hoy, y no va a cambiar eso, porque tiene la H, y después tiene la asta y el sol. Está todo hecho ahí. Sí. Qué linda historia. Y bueno, es un poco una linda parte de la historia de nuestra encarnación que está a punto de cumplir, que bien decía, está linda, está cada vez mejor. Te contamos que el Parlamento ayer le reconoce como una frase la de Perla al Paraguay, o sea, eso es una marca de la ciudad, una marca registrada. Una marca registrada. Sí, ya. Es un orgullo para nosotros los encarnacenos. Sí, y yo creo que hay mucho por hacer. Sí. Y yo suelo decir que la encarnación es exigente, porque recorriendo el país, a veces nosotros estando acá no nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando uno sale y después vuelve y viene en cuenta, este es mi mundo, mi tierra. Sí. Sí, así es. Así es. Yo le suelo comentar, Eliana, mi hija, con su hija fue a Pedro Juan Caballero a jugar handball y le llevan al varoncito, tenía cuando 3 años. Ahora tiene 5, va a cumplir 6. O sea, y va a Pedro Juan Caballero y por lo visto no le gustó nada. Y después llega, y cuando viene llegando, dice, esta es mi ciudad. Pedro Juan Caballero nunca más. Iban con, no me acuerdo, era una profesora, porque eran Girl Scouts, niñas también. En esa parte estaban también tu hija y la mía,
Y después todos los acontecimientos trataban, no había este famoso y mal celular, entonces tenían todo el tiempo del mundo para dedicarse al deporte. Eso es lo que hay que hacer hincapié, Dios mío. Bueno, yo solo, y acá solemos nosotros incentivarle mucho a los padres que acompañen a sus hijos, que hagan deporte, que le acompañen a sus hijos, que estén, porque de paso también uno crece, porque es el tiempo que te corresponde a vos, porque vos sos más grande, después ya se van, tienen otro compromiso. Lo que fue ya no es, y lo que es no va a ser. Exacto. Lo que fue ya no es, lo que es ya no va a ser. Así de fácil. Doña Monse, yo te agradezco, y en nombre de la audiencia te agradecemos porque tenemos horas para hablar, casi no hablamos de la historia del bar holandés, porque hay tantas cosas lindas. No, sabes que yo el único título que tengo es profesora de educación primaria. Me preguntaste si ejercí un año auxiliar de secretaría con la señora Bienvenida. ¿Cómo se llamaba nuestro ministro de Industria y Comercio? Bueno, Bienvenida, de Rojas, la comadre de Raquel Bajera. Bienvenida Ugarte de Rojas, la hermana del ministro, que estaba en la época pasada. Ugarte Centurión. Exactamente. Justo ahí me fui a parar. ¿Por qué? Porque se enteraron que yo casi 2 años presenté mi currículum. Ni el saludo, hasta que un día dije, me voy, parece que la mano de Dios me decía, andate algo. Quería trabajar, porque no me gusta pedirle al varón, yo quiero mi platita, ¿entiendes? Y cada tanto dejaba mi currículum, y en eso me ve Maruca. ¿Qué haces acá, Monsi? Me dice. Y quiero trabajar, le dije, vení. Me llevó junto a una secretaria, anotá todos los datos de la señora y conseguíme una audiencia con el profesor Riveros, que fue el primer director del centro regional, Y para el día Rivero ya vino. Él vino, fue el primero. Y después fue, creo que Maruca, no me acuerdo. Después fue la de Carlson. Maruca primero estuvo de directora de bachillerato. Todavía señorita, ¿verdad? Sí. Era directora, era. Brava. No, vos sabés que era señorita buenísima. ¿Pero y qué? Ella a veces se casó y nosotros señorita no le decíamos, le gustaba así. Y bueno. Yo trabajé con ella hasta una vez cuando la municipalidad hizo carnaval, yo hice carnaval con ella como intendenta. Y era mi hijo, venía acá, era así, era el manejo. Y era exigente, pero era muy especial. Ella estuvo varias. O sea, si te quería. Sí, ella tuvo una formación muy buena, igual que Perla. Sí. Lo único que te puedo decir, Alberto, que los profesores que tuvimos en la escuela normal son irrepetibles. Sí. Excelente. Perla Mateado de Civils, Maruca de Gianotti, la profesora Franco. Sí. Así. Franco Pedroso. Sí, hermana de... Primitiva, no me venía. Primitiva. Sí. La Otilia, chiquitita, pero debería estar en el Cimefor con los varones. Sara Chapovalov. Sí. Ojalá que me acuerde de todos, porque Teresita Lavache, el marido, Paco Maluf. Si a la profesora Teresita Lavache le arrancaba una sonrisa o era un cabo. Por ahora se sonríe. Sí. Con mis nietos ya era otra cosa. Con nosotros era muy exigente, con los nietos, igual que una mamá. Paco Maluf fue tu profesor también. Sí, de cosmografía. Hace poco encontré el cuaderno. Creo que la señora todavía vive. Él ya hace unos años que falleció. Sí. Mejor, porque me di cuenta, nuestra formación acá no tiene nada que envidiar con Asunción. Porque yo estaba auxiliar de secretaría desde las 7 hasta las 11. Y de tarde desde las 3 hasta las 7, así. Porque un grupo, después entraba a comercio por la noche. Le conocía a todos los profesores.
Y nuestros profesores, los de acá, no tienen nada que envidiar. Con eso te digo todo. Tuvimos un lujo de profesores. Dejame un mensaje, va cerrando despacito, a los encarnacenos en este mes aniversario. Como docente, como encarnacena, como trabajadora, como mamá, como abuela, como todo. Sí. Un mensaje. Amen a Encarnación. Colaboren. La mejor forma de hacer algo, ya sea por el país o por nuestra ciudad o por nuestro departamento y los demás, es servir a la patria, no servirse de la patria. ¿Está? Gracias. Y voy a cerrar de vuelta. Arrancamos contigo con Luisito Lati cantando Novia del Paraná. Yo le conozco a Lati porque él tenía un problema de salud. Sí. Y tenían una hermosa casa que ahora se inundó. No sé si el papá tenía licorería, algo. Sí, algo así. Sí. Y la guitarra y el canto con mi cuñado Tito Soler. Era un grupo, Paco Maluf. Después... por ahí apareció el trío Pecos. Exactamente. Ahí en la quinta. Mire que tenemos mucho que hablar. Vamos a hacer un primer capítulo, terminamos, y después vamos a hacer un segundo capítulo. No, ya son 10 capítulos, me parece. Antes de cerrar, Mike, con ella presente, Alberto, me gustaría leer algunos mensajitos que la gente está enviando en vivo ya más temprano. No me digas que están viendo y yo escuchando. Creí que no eran directos, yo creí que era para retomar y recortar. En vivo, en directo, está llegando a Asunción y en todas partes. ¿Sabes a qué me hace acordar? ¿Cómo te usó el pastorcito ese? Gratis le salió todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Yo te escucho por la mañana. Ahí te sabes. Sí. Qué hermoso el programa con doña Musilek, que dice, la profe Teresita Nakoski le envía muchos saludos. Ay, sí. Sí, está escuchando, está mirando. Nosotros habíamos comprado la máquina de helados de su invitada. Dice, abrimos la heladería Polo Sur, que estaba por Artigas. A la vuelta del Cuadro San Blas, la familia, el señor Héctor Casco lo está viendo en Misiones. Es posible. Sí, la familia Casco. También aquí había otra, aquí están, en las redes también, Alberto, estamos en internet también. Cariñoso recuerdo, doña María, se tomaba el tiempo de contarme historias y anécdotas. El señor Conrado Kiener me envía saludos. Kiener. Sí. Ese ha de ser acá del distrito que está tan lindo también. De Cambretá, me parece que venga de Cambretá. Bueno, también le envía saludos a don Mario Miguel Cristaldo Alonso. Excelente la entrevista con la señora Musi. Envía saludos y felicitaciones también. Qué linda historia, me encanta escucharla, dice otra persona que está prendida al programa también. Qué gusto escuchar a doña Musi. Soy Malena Stephanie. Ah, sí. Señora Male. También le envía saludos. Aquí una persona envió tempranito, dice, qué emoción de escuchar a esta persona que acaba de nombrar a don Gregorio Domanchuk. Él era mi abuelo, dice. Realmente tengo ganas de llorar. Dice la mujer que nos escribe, no pone su firma, pero es la nieta de don Gregorio. Cuando apenas comenzaba la entrevista. Sí. Bueno, ¿se ve que le escucha a usted? es su fan. Sí. Don Eduardo Alarcón también, saludos a doña Musia, bueno, excelente el programa. Y uno más aquí, trabajó mucho tiempo con usted, doña Musi, Darío Cáceres, dice, le envía muchos saludos. Gracias. Era el secretario del negocio, dice. El negocio, Darío Cáceres. ¿Cuánta gente pasó? ¿Verdad que sí? Sí, esa es otra anécdota, Alberto. Eso sí que a moco tendido lloro cuando vienen los de antes. A moco tendido. Último, don Silvio Guerrero. La familia de don Silvio Guerrero, nosotros le proveíamos frutas y verduras. Sí, maravilla, gente trabajadora, amorosa. Bueno. Ahí en la placita. Sí. Menos mal que siempre trabajando, ¿verdad? Qué lindo. Esa es mi misión. Qué lindo. Excelente. Bueno, gracias, doña Musi. Saludos a todas las chicas también. Sé que usted tenía que ir a trabajar, Alberto, un ratito porque tengo que trabajar. Sí, le dije a mi secretario, no manejo más porque yo no debo, no quiero hacer accidente. Y le heredé a don Carlos de su secretario de muchos años.
Sí. Sí, él estuvo con nosotros 12 años, después le ofrecieron 100.000 guaraníes más, se fue. Después de 4 años que no le ofrecieron nada y le pagaron menos, volvió. Y ahora ya está otra vez casi 10 años con ese es nuestro secretario. La historia, hay algo que también alguna vez vamos a charlar, pero no así en vivo y en directo. Mamá me dice, vos te entusiasmas, me dice. No, mi hija, voy a ser muy prudente. Fallé en muchas cosas. Corten lo que no conviene. Ya salió todo. Gracias, bueno, música, por favor, sí, me atajo, che, porque... Sí, vamos a cerrar, vamos una pausa y ya volvemos. En estos versos, ciudad querida, te entrego el alma y el corazón para cantarte toda la vida, mi más hermosa inspiración. Diré a los vientos que tus mujeres son la alborada de mi canción. Todo el follaje brinda frescura, nunca igualada mi encarnación.